Bueno, tenemos ahora otros detalles de la noticia. Pues han surgido muchas informaciones en relación a algunos puntos de distribución expendio de combustible en el país, y para no generar especulaciones, TN23 está buscando a las autoridades encargadas de este tipo de detalles e información a nivel nacional. Es el Ministerio de Energía y Minas, que ya está tomando, por supuesto, las acciones necesarias para compartir con la población guatemalteca sobre el tema de abastecimiento de los combustibles, que es un tema que ha sonado mucho en las redes sociales, y por supuesto estamos buscando las aristas de la información. Tenemos ya los detalles en directo con esta conferencia de prensa oficial. Oficiales del gobierno de Guatemala. A continuación, el ministro de Energía y Minas, Manuel Arita, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, tendrán a bien desarrollar esta conferencia de prensa con un tema de interés nacional. Muchísimas gracias, estimados amigos de los medios de comunicación. Siempre es un gusto tenerlos en el Palacio. Muchas gracias de antemano por trasladar esta información de vital importancia y trascendencia hacia la ciudadanía. El día de hoy, por la mañana, a través del Ministerio de Energía y Minas, el gobierno de Guatemala hizo un postulado sobre una información alarmista, falsa, el cual se ha venido desarrollando en redes sociales, principalmente en la plataforma de TikTok y en algunos medios de comunicación tradicional, referente a un supuesto desabastecimiento de combustibles. Queremos comunicar dos cosas trascendentales. Uno, Guatemala cuenta con abastecimiento de combustibles. Y número dos, hacer un llamado a la prudencia, a no alarmarse y por lo tanto no incurrir en la compra compulsiva del combustible. Para más detalles voy a darle el uso de la palabra al ministro de Energía y Minas, el ministro Arita. Muy buenas noches. Quiero informarle al pueblo de Guatemala que, como ya lo dijo el señor secretario, tenemos suficiente abastecimiento en las terminales de almacenamiento en los puertos, y también tenemos como país la capacidad logística para poder transportar el combustible a las estaciones de servicio. Debido a los bloqueos, que claramente han sido bloqueos que le están causando mucho daño y que le causan daño a los usuarios, estamos teniendo algunas dificultades para poder transportar el combustible hacia las gasolineras y estaciones de servicio, por lo que hemos estado utilizando vías alternas para poder llegar hacia ellas. Nuevamente reitero que es importante llamar a la población a la prudencia y que no se alarmen, porque combustible tenemos, el país tiene combustible, no tenemos un problema de abastecimiento. El problema ha sido de logística en el transporte debido a estos bloqueos, y vamos a seguir monitoreando la situación e informando a la población oportunamente de cómo se desarrollan las condiciones durante las próximas horas y el día de mañana. Muchísimas gracias. Perdón. Asimismo, reiteramos algunos puntos desde el gobierno de Guatemala. Número uno, a la población un llamado a la prudencia, a no alarmarse, a no incurrir en una compra compulsiva de combustible, derivado de la información que, como acaba de decir el señor ministro, en Guatemala hay abastecimiento de combustible. Tenemos la plena capacidad operativa de abastecer de combustible a la población. Por lo tanto, esta información es alarmista y falsa. Sin embargo, también, como lo acaba de explicar el ministro, la dificultad del traslado a los centros, a las estaciones de servicio del combustible, se ha encontrado en aquellos puntos que se han visto sujetos a este tipo de acciones de hecho al margen de la ley, como lo son los bloqueos, los cuales reiteramos la responsabilidad del desabastecimiento o las complicaciones, como pudiera decirse mejor, de las complicaciones
en la provisión de combustible desde las estaciones de servicio, esta responsabilidad recae en los responsables de los bloqueos. En los puntos donde hay bloqueos hemos tenido complicaciones del traslado del combustible hacia las estaciones de servicio. Toda la responsabilidad de algún supuesto desabastecimiento, si hubiera en algunos puntos, recae sobre las personas que tienen este tipo de acciones y medidas de hecho al margen de la ley, como son los bloqueos. Asimismo, queremos aclarar y hacer un llamado a la cordura y reiterar el comunicado que el día de hoy salió desde el gobierno de Guatemala. Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la población de los servicios básicos, del goce de sus derechos fundamentales enmarcados en la Constitución, como la vida y la libre locomoción. Muchas gracias. A continuación tendremos el espacio de preguntas y respuestas a cargo de los diferentes medios de comunicación. A continuación tenemos al periodista José Martínez de TN23 y Telediario. Muchas gracias. Muy buenas noches, secretario, ministro. Ustedes ya informaron de que en el tema de abastecimiento, pues por el momento se tiene controlada la situación y que hay abastecimiento y logística para poder llevar a los diferentes expendios. Pero quiero preguntar en relación a los precios. ¿Podría en los próximos días sufrir algún incremento, ministro, derivado de que pues se tiene cierta complicación para trasladar este combustible? Realmente los precios internacionales en las últimas 2 semanas han estado con una tendencia a la baja, sí, y eso también se ha reflejado en el mercado nacional. Hemos tenido en la gasolina una reducción de aproximadamente 2 quetzales en las últimas 2 semanas y en el diésel aproximadamente 1 quetzal. Este problema no debería afectar el precio, ¿verdad? Porque el transporte está allí disponible, trasladando el combustible, y lo que ha pasado es que ha habido ciertas demoras, pero no debería afectar el precio. Tenemos una repregunta por parte del periodista José Martín. Gracias, ministro. En ese sentido, ¿se estaría haciendo algún tipo de verificación en conjunto con la DIACO de darse algún caso de especulación de los precios o algún incremento injustificado? Podríamos hacerlo, por supuesto. Estaremos atentos a cualquier denuncia ciudadana o denuncia en general y tenemos el equipo y el personal dispuesto para cualquier necesidad de esa naturaleza. El tiempo le corresponde ahora a Rodrigo Pérez, periodista del Diario de Centroamérica. Muchas gracias. El llamado que hace el gobierno a las personas que están bloqueando las carreteras, esa sería una pregunta, y la otra, el trasfondo y el motivo de esta desinformación que está circulando en redes sociales. Muchas gracias. Bueno, desde el gobierno de Guatemala refrendamos el comunicado que esta mañana ha salido, en donde reiteramos que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a los servicios básicos de todos los guatemaltecos y el goce de los derechos fundamentales enmarcados en la Constitución, como lo son la vida y la libre locomoción. Esta desinformación, para responder a su segunda pregunta, ha salido primero de redes sociales y luego pues ha sido replicado a través de algunos medios de comunicación tradicional, quienes pues ya hacen la alerta de la gran preocupación de la ciudadanía, y ese es el motivo por el cual hemos convocado a esta conferencia de prensa para reiterar 2 mensajes que, debido a su pregunta, quisiera refrendar. No hay desabastecimiento de combustibles en Guatemala. No nos dejemos engañar por este tipo de campañas alarmistas. Sin embargo, hay dificultad en el traslado del combustible a los distintos centros o estaciones de servicio o expendio del mismo, los cuales responsabilizamos a las personas que han tomado medidas de hecho al margen de la ley, como lo son los bloqueos de las carreteras, donde hacemos un llamado a la reflexión
y a la cordura, en donde estas medidas de hecho únicamente y exclusivamente afectan a los guatemaltecos. Desde el gobierno tomaremos todas las medidas necesarias, correspondientes, enmarcadas en ley, para que la ciudadanía pueda tener el acceso a los servicios básicos y el pleno goce de sus derechos enmarcados en la Constitución, como lo es el derecho a la vida y a la libre locomoción. Ahora el tiempo es para Erika Escobar, periodista de Central News. Gracias, buenas noches. Señor secretario, aparte de los servicios de combustible, ¿ha habido otros que también han sido afectados en relación a los bloqueos? Bueno, de momento el monitoreo que hemos realizado desde el Ministerio de Energía y Minas en esta mañana y a esta hora, únicamente hemos identificado lo que son dificultades para el traslado del combustible hacia las distintas estaciones de servicio y expendio de combustibles. No hemos identificado de momento ninguna otra dificultad, pero reiteramos, en Guatemala hay capacidad para el abastecimiento de combustible y contamos con la logística necesaria para el mismo. Gracias, señor ministro. ¿Usted sería tan amable de explicarnos cuál es la coordinación que tienen con los expendedores de gasolina? Y se hablaba en la mañana que en Occidente, donde han sido el mayor de puntos bloqueados, ya existía cierto desabastecimiento. ¿Si no lo puede confirmar o denegar? Sí, hemos estado en conversaciones con ellos todo el día de hoy y los días anteriores, los 2 días anteriores. Efectivamente tenemos dificultades porque las rutas alternas que utilizamos hace 2 noches para poder suministrar Huehuetenango, parte de Quiché, fueron bloqueadas ya la noche anterior y por eso el día de hoy empezamos a sufrir algunas gasolineras ya con desabastecimiento en esa zona únicamente. Entonces, básicamente es donde ya empezamos hoy a tener, por eso vamos a tener una comunicación más constante, un monitoreo más constante y vamos a estar informando oportunamente a la población guatemalteca conforme se vayan desarrollando en las siguientes horas o el día de mañana las siguientes acciones que se van a tomar. Gracias. Hay un punto importante que estábamos dejando un poquito de lado y es el llamado también a la cordura a todas aquellas personas que han hecho un pronunciamiento que ha incentivado este tipo de medidas de hecho, un llamado a la cordura por el bien de la ciudadanía y porque los guatemaltecos puedan tener el pleno goce de sus derechos constitucionales. Reiteramos, hacemos un llamado a la cordura a todas aquellas personas que se han pronunciado incentivando este tipo de medidas de hecho. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable atención. Esta ha sido una conferencia sobre el tema la provisión y abastecimiento de combustibles en el país. Bien, esta era la conferencia de prensa por parte de las autoridades en el Palacio Nacional de la Cultura. Ya usted escuchaba que hacen el llamado a, por favor, no generar estas ventas y compras compulsivas de combustible. Hay abastecimiento en el país, hay capacidad también para abastecer a todos los departamentos que conforman la República de Guatemala y ahora han tenido algunos inconvenientes por el tema de la movilización, pero es un tema que es ajeno a las autoridades y ya lo decían también que por favor llaman a la cordura y a la prudencia a toda la población guatemalteca y a evitar ser parte de especulaciones y noticias que sin fundamentos se divulgan sobre todo en las redes sociales. Hacemos una pausa, pero ya regresamos enseguida con más información.